Hola chicos, buenas tardes. El siguiente tema es planos y este es el meollo del asunto de la carrera de ingeniería civil, así como de la arquitectura que van de la mano. Los planos es la herramienta más importante que ustedes van a tener como ingenieros civiles. Es donde ustedes van a representar el proyecto y no solamente representarlo, sino hacer que otras personas profesionistas en el ramo de la construcción lo entiendan y lo lleven a cabo. En el caso de arquitectura, los clientes deben entender también el proyecto y los clientes no siempre son personas que conocen de representación gráfica en proyectos. Entonces, tiene que ser un lenguaje muy especializado y esto lo vamos a ver en el segundo corte de esta materia. Bien, ¿qué es un plano? El término plano hace referencia a un objeto, superficie llana o lisa, es decir, un objeto en dos dimensiones, largo y ancho, lo que equivale a una hoja de papel, un plano 90 por 60, es decir, cualquier dibujo plano, ¿sí? Que tenga nada más dos dimensiones, largo y ancho. Ya si una persona representa un objeto en tercera dimensión, como puede ser un isométrico o una perspectiva, eso ya es otra cuestión, ¿no? De manera más específica, un plano puede ser uno de los tres elementos más fundamentales de la geometría, junto con el punto y la recta. Representa superficies, estructuras, proyectos arquitectónicos, edificios, máquinas, piezas. En la ingeniería industrial se ocupa mucho para despieces, ¿no? Aquí tenemos tres imágenes de planos. Ustedes cuando los pasen a su dibujo, pues obviamente no va a ser tal cual porque las letras no se alcanzan a ver, pero sí de que se pueda ver lo mejor posible, ¿no? El primero es un plano arquitectónico vista en planta de una casa. Imagínense que estamos con un cuchillo que se corta a nivel horizontal una casa. Todo lo que se vea del corte del cuchillo hacia abajo es lo que se va a ver mientras ustedes estén como flotando hacia abajo. Es decir, imagínense ustedes que están flotando y todo lo que el cuchillo cortó hacia abajo es lo que se va a ver. ¿Qué se vería en este caso? Pues el toldo del carro, los muros, las escaleras y hasta cierto punto, esto representa un corte, lo vamos a ver más adelante, los sofás, los sillones, estos objetos se representan tal como son. Es decir, esto es un carro y representa un carro, ¿no? O sea, exactamente lo mismo. En alzados hay dos tipos de representaciones, los cortes y los cortes por fachada y las fachadas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un corte, es igual de, pero de manera vertical, que si con un cuchillo ustedes cortaran hacia un lado, ustedes estarían viendo y esto es lo que se vería. Se verían los muros, la cama, los sillones, y estas son las escalas humanas que nos dan una idea del tamaño de las dimensiones de nuestro espacio, ¿no? Y esto pues nos sirve muy bien para darnos cuenta si esta es una superficie, por ejemplo, demasiado alta o es corta o es lo necesario. Esto es para darnos cuenta de la escala humana. Y en tercero, este es un plano ya más especializado sobre un puente y su estructura. Aquí ya vienen pues cómo se soldan, dobleces, cómo se colocan, por ejemplo, tornillos, barrenos, etcétera, ¿no? Aquí ya es más especializado y esto lo vamos a ver más adelante. Hay desde planos muy sencillos, a ver qué tengo, ¿no? Hasta planos muy complicados. Y esto ustedes lo tienen que manejar como su representación gráfica. Ese es el programa de AutoCAD. Lo estaban viendo ahorita en su materia de software. Aquí, por ejemplo, tengo una casa habitación y tengo la instalación hidráulica, ¿no? Son planos muy sencillos. Aquí lo más importante es la instalación hidráulica. Y bueno, si se dan cuenta, esto viene incluso hasta de otro color, ¿no? Azul, los tinacos, ¿qué otra cosa? Ajá, por ejemplo, aquí el isométrico de cómo va la instalación, etcétera. Esto es un plano muy sencillo. En su momento se van a enfrentar con planos mucho más complicados. Aquí tengo otro proyecto. Esta es una planta de primer nivel y esto es su estructura. Si observa, pues son planos mucho más complejos y igual tienen que utilizar la representación, ¿no? Este es un lenguaje más especializado, pero más adelante lo van a ir viendo, así que tranquilos, no se preocupen, no se estresen. Esto, por ejemplo, es una estructura de cubierta y esto debe ver con anclajes, es decir, con vigas, con anclas, con estructura metálica más que otra cosa y también es parte de la ingeniería civil. Aquí tengo, por ejemplo, vista en planta de cómo va situada una plaza. Por ejemplo, desde su estacionamiento, la vegetación,
Por ejemplo, aquí hay una alberca, etcétera, ¿no? Esto es mucho más sencillo de entender, pero como les dije, hay planos más complicados y hay planos más sencillos. Bien, eh, déjenme ver si aquí ustedes van a realizar. Ok, bien, siguiente tema. Hasta ahorita es lo que vamos a ver dentro de los planos. En el segundo corte ya vamos a verlos totalmente de lleno. Bien, como ingenieros civiles, ustedes tienen la oportunidad de hacer su propia empresa. Si no hacer su propia empresa, por ejemplo, sus propios trabajos, nunca falta el familiar que les pida, ya ahorita en primer semestre, que les haga el proyecto de su casa, de 3 niveles, con cortes, fachadas, etcétera, ¿no? Bueno, si ustedes piensan en emprender un negocio, un proyecto, o ser proyectistas, o venderse por aparte, necesitan tener un logo personal que también sea profesional. Es decir, los logos, ya lo vimos en la teoría de los colores, representa una idea que ustedes quieren vender a sus clientes y también tiene que verse de forma muy profesional para que los logren convencer. Va dirigido a la persona a la cual la quieren vender y normalmente no lleva más de 4 colores porque ya si llevara un poquito más se vería muy empastado, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos de diseños de logos de arquitectura, por ejemplo, arte y dimensión. Esta es una regla T, la A de arquitectura y de arte y la D de dimensión. Si se dan cuenta es algo muy lógico esta imagen, pero funciona, ¿no? Y se ve muy discreto. Aquí tengo otro ejemplo, por ejemplo, de proyectos integrales CIMA, y estas son varias construcciones y las sostiene una hoja, ¿no? Me imagino que aquí habla como de la integral, como de ecológico, sustentable, porque la idea de ellos es proyectar eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, solución, arquitectura, ingeniería y arquitectura. Un edificio, me imagino que son emblema de los que han producido, aquí una arbolita porque para ellos es importante a lo mejor que esto, la vegetación, la utilizan dentro de su proyecto y bueno. Aquí tenemos otro, por ejemplo, arquitectura e ingeniería, esta es una empresa, y me imagino que esta es la construcción más relevante que han hecho hasta el momento o han hecho, ¿no? Bueno, arquitectura y construcción, aquí se ven varios edificios, y ya lo vimos, ¿por qué no? Color azul, lo vimos en la teoría de los colores, porque el azul representa, ¿qué? Ser serio, ser discreto, etcétera. Aquí vemos otra, por ejemplo, que tienen que ver con la construcción, que juegan con edificios, formas, figuras y juntan. Muchas veces, por ejemplo, se colocan apellidos, ¿no? Por ejemplo, Mendoza, arquitectura, y la M, la A, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí arquitecto y maneja 3 manos. Aquí un compás, es muy interesante. Y lo importante es de que pues se vea presentable, se vea profesional, que venda. Y es importante que si usted, por ejemplo, le van a poner el nombre a una constructora, desde un principio lo ponga, ¿no? Por ejemplo, arquitectura integral, arquitectura total, como aquí lo dice, ¿no? Y aparte, en letras más pequeñas, ¿qué es lo que lleva? Aquí venden el diseño y la construcción. Por el diseño de un proyecto se cobra un presupuesto, por la construcción se cobra todo completamente diferente, no son los mismos. Entonces, aquí están hablando de los dos, ¿no? Por ejemplo. Aquí tengo muchas más. Todas estas constructoras, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí no, Roque y Álvarez, constructora. Son 2 personas que se unieron para hacer una constructora. Este piensa de una forma, este piensa de otra y se integran en un mismo punto. Esto es lo que quiero que hagan ustedes a continuación, que desarrollen su propio logo profesional. Pero aquí viene que solamente pueden utilizar 4 colores como máximo. Debe entenderse a quién va dirigido y debe tener un objetivo, es decir, ustedes deben vender su nombre y su proyecto. Puede ser un acrónimo de su nombre o sus apellidos, como lo vimos en el primer caso, por ejemplo, como lo vimos aquí, ¿no? Bueno, dimensión, A y D, es un acrónimo, ¿no? Ejemplo. Aquí lo van a colocar y van a colocar su logo. Bien, el norte. El norte, me imagino que ya en algún momento lo vieron, el norte es sumamente importante en un plano de coordenadas, en un plano de una localización, en un croquis. Y el norte nos dice hacia dónde se dirige un proyecto. Y normalmente este va en el pie de plano, en donde va dirigido el proyecto, ¿no? La ubicación. Y debe ir en 2 partes. Uno, en la localización del terreno y dentro del proyecto y en vista en planta y de cubierta. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, uno que estoy desarrollando en estos momentos, que les dije que pues estoy trabajando en ello. Y el norte, este es mi pie de plano, ¿no? El norte lo coloco aquí, es decir,
todo el vista en plano que yo coloque aquí, que serán estos de acá, van a ir con el norte ubicado hacia acá, es decir, el norte está hacia acá. Y en el croquis de localización que aún no pongo, aquí va a ir también el croquis. Por ejemplo, aquí está mi logotipo, ¿no? Pues que apenas acabo de hacer, no tiene mucho tiempo. Bien, hay diferentes formas de representar el norte. Es hay muchísimos. Aquí quiero que ustedes mismos diseñen el norte más creativo y más padre que puedan localizar. Al más creativo de todo su grupo le voy a dar 5 puntos sobre 100 para el primer corte, ¿vale? Tienen un reto, todavía no se sube el video hasta que, bueno, el trabajo hasta la fecha indicada, ese mismo día, y ese mismo día les doy la evaluación y les digo a quién les di el punto. Vale, ahorita nos vemos en el siguiente video.